La caída de la humanidad. Hemos estado estudiando en estos días diferentes doctrinas dentro de la antropología bíblica. Y el día de hoy nos corresponde hablar sobre esta doctrina en particular. Aquí hay que dejar en claro que el pecado ya existía desde antes de la creación. Esto lo obtenemos del relato de la caída de Satanás y sus ángeles. Pero el proceso de la caída no fue algo instantáneo, sino que el tentador vino y cambió las creencias de nuestro corazón. Vino Satanás, vino la serpiente con la mujer y le dijo: no morirán. Si comen de ese árbol no van a morir, sino que van a conocer el bien y el mal y serán como Dios. La mujer sabía lo que Dios había dicho, la prohibición que había sobre ese árbol. Sin embargo, con este alegato el tentador cambió la creencia en el corazón del hombre. Después de esto, la mujer vio que el árbol era bueno, que el fruto se veía agradable. Entonces vemos cómo de cambiar la creencia del corazón, se cambia también el deseo del corazón. Y se pierde ese deseo de alabar a Dios, de estar en comunión con Él, y se cambia por otra cosa. Y sabemos que cualquier cosa que toma el lugar de Dios se convierte en idolatría. Así que podemos decir que desde el momento en el que dudaron de Dios y creyeron en la palabra de la serpiente, porque tanto Eva como Adán comieron creyendo lo que la serpiente decía, desde ese momento fueron culpables del pecado. Sin embargo, le llamamos pecado ya al hecho de haber comido del fruto. Porque el haber comido del fruto fue la transgresión explícita de una ordenanza de Dios. Fue así como la desobediencia entró a la humanidad. Y eso trajo muchas consecuencias. La relación que había con Dios se rompió totalmente, al punto de que ningún hombre puede buscar a Dios. De hecho, dice la misma Escritura en Romanos que no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Entonces la relación con Dios a partir de la caída se rompió completamente. No solamente esta relación, sino lo hemos escuchado en otras ocasiones, nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos. Pero también por nuestra caída entró la corrupción a la humanidad y a la creación. Y esto lo vemos en nuestra sociedad. Por esta corrupción, por este pecado que entró al mundo, que entró a la creación, es que ahora vemos pestes, vemos destrucciones, vemos enfermedad, vemos pobreza, vemos hambre. Y en esta época que vivimos lo podemos ver más claramente e incluso mucho más cerca de lo que lo habíamos visto antes. Todo esto es muestra de la corrupción. Todo esto ha sido consecuencia de ese pecado que ha sido heredado a nosotros, de la misma manera en la que heredamos nuestro color de cabello, nuestro color de ojos, nuestro color de piel. De esa misma manera hemos heredado el pecado. No hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Estas son las consecuencias de la caída de la humanidad. Y aunque a alguno pudiera sonarle un tanto injusto que por un hombre sea juzgada toda la humanidad, sin embargo, para nosotros,
que sabemos que por un hombre también entró la salvación, entró la justificación, si estamos aceptando que por un hombre hayamos entrado en la gracia, tenemos que reconocer que por un hombre entró el pecado. Pero como lo menciono, el consuelo para nosotros, aún sabiendo que en nosotros hay pecado, que la misma Escritura dice, en pecado me concibió mi madre. Nuestro consuelo es que también a través de un hombre, a través de Jesús, a través del Verbo hecho carne, fue que entró la salvación y la justificación para sus hijos. Así que descansemos en esta promesa. Que si bien hay corrupción, sabemos que llegará el momento en el que no habrá más corrupción, en el que la caída se convertirá en una restauración. Que el Señor los bendiga.